Las redes sociales son un peligro para la humanidad. Y no lo digo yo, fue alguien que dio a luz a Facebook. Nunca se imaginó el poder que alcanzaría el día de hoy. Si usted sabe qué leo, qué veo, qué me gusta, con quién converso, qué pienso, qué afición tengo, seguro que será más fácil que usted me controle. Pero más aún, también puede callar y elegir qué debo escuchar y qué no. Nos enfrentamos a una ola de censura y sobre todo de un discurso de odio entre nosotros, los seres humanos. Lo hemos alertado aquí, esta es la guerra del futuro, el arma más poderosa que si nos descuidamos, gobernará todo. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, Vicente Serrano sin censura. Gracias, Vicente. Comenzamos. Now, 15 years later, I think Facebook has grown too big and too powerful. Él es Chris Hughes. Junto a Mark Zuckerberg creó Facebook. Después lo abandonó. Facebook in 2004. Chris alerta que hoy las plataformas digitales son un peligro para la humanidad. Violación de la privacidad, salud mental e interferencia en las elecciones. Advierte que Facebook tiene más poder que cualquier gobierno o compañía en el mundo. Primero, por su riqueza económica. Today, nearly 3 billion people use Facebook, Instagram, and WhatsApp, and they're all owned and controlled by the same company. Of every dollar spent buying ads on social media, 84 cents goes to Facebook. It's now worth over $500 billion. Segundo, porque es un monstruo que devora a sus competidores. I often hear people say, I'm shutting down my Facebook account. Thank God for Instagram. Not realizing that Instagram is owned by Facebook. Tercero, porque opera fuera de las leyes de todos los gobiernos del mundo, incluido el de Estados Unidos. Y cuarto, Facebook vigila, manipula y censura las conversaciones de 2.000 millones de personas con el gran cerebro de la inteligencia artificial. Es como un dios. Ellos deciden qué es la libertad y qué es el bien y el mal. The harm goes beyond the economy, though. It goes to democracy itself. When Facebook's employees write complex rules called algorithms that decide what you see in your newsfeed, Facebook can decide what messages get delivered and which don't. El Wall Street Journal denuncia además que Google y YouTube usan algoritmos para radicalizar a la gente. Y el Financial Times, que WhatsApp creó discursos de odio para ayudar a ganar las elecciones en Brasil y la India. El mismo cofundador de Facebook establece que las plataformas se fundaron con el consentimiento del gobierno. Este es el Departamento de Defensa, el Pentágono. Y esta es su Junta de Innovación. Aconseja al Pentágono las estrategias para los desafíos del mundo y ve a quienes integran la Junta. Milo Medin, vicepresidente de Google. Marn Levin, vicepresidente de Facebook. Eric Schmidt, asesor de Alphabet, que agrupa Google y YouTube. Kurt Delben, vicepresidente ejecutivo de Microsoft. Quizá este puede ser el contexto perfecto para explicar las acusaciones de censura en Internet y redes sociales. Lo que debe ver y no ver la gente. Google cerró las cuentas de Hispan TV y su hermana Press TV. Era el colegio electoral. En México, Twitter clausuró la cuenta de Alfredo Jalife y ahora lo persiguen en un fenómeno nunca antes visto. Representantes de grandes medios de comunicación enviaron una carta al presidente López Obrador para que lo eliminara de su contratación. ¿Alguien te ofreció un derecho de réplica? Jamás. No existe con ellos derecho. Mira, con Loretito, lo digo Loretito porque es muy menor, yo lo veo siempre como insecto. A ver, que López Dóriga me invite a... ¿López Dóriga firmó la carta? La veo que me invite a Radio Fórmula en la tarde. Lo primero que le voy a decir, oye, pues el primer chayotero de este país eres tú. Le saco su fortuna en España. Bueno, ¿cuál es la soberanía cibernética de México? ¿Dónde quedó? No tenemos soberanía energética.
No obstante, este fenómeno también ha generado una ola internacional de apoyo de los youtubers y de millones de internautas para contrarrestar la censura. Manuel, y por último, ¿cuántos firmaron la carta para que no contrate López Obrador a Jalife? Un poco más de 160 personajes. ¿Y cuántos apoyamos a Jalife? Más de 30 millones de mexicanos. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón y muchísimas gracias a toda nuestra audiencia que nos protege en las redes sociales. Muchísimas gracias siempre. Esta noche tengo el honor, es un honor, recibir a Vicente Serrano, maestro en el periodismo y uno de los periodistas sin duda con más influencia en Estados Unidos y en toda la red del mundo de habla hispana. Señor, es un placer saludarte y tenerte aquí. Gracias y buenas noches, Vicente Serrano desde Chicago. Gracias. Vicente, saludarte. Gracias. Tengo muchas preguntas, a ver si nos alcanza el tiempo. Primero, ¿qué está pasando en las redes? Que estamos viendo una ola de censura en Twitter, en Google, en YouTube, en todas partes del planeta. Por favor, Vicente. Desde mi perspectiva, mi querido Roberto, las élites económicas, empresariales, mediáticas, están buscando reaccionar a estos medios alternativos para informar a la gente. Solamente así lo puedo entender, como una reacción. Mencionaban en el reportaje el caso de Alfredo Jalife, un Alfredo Jalife que habla de estas élites, de estos poderes, y que ha sido desaparecido de Twitter. Nos tocó entrevistarlo precisamente en su residencia en la Ciudad de México. Nosotros personalmente hemos visto una aparición de estos ¿cómo te lo digo? Ejércitos de robots que cuando tocas un tema aparecen de la nada y buscan tumbarte, literalmente tumbarte. Solo como un ejemplo te voy a dar. Recientemente Broso, este personaje de payaso al que le da vida Víctor Trujillo, realizó fuertes críticas contra la audiencia, incluso con groserías contra los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, contra incluso algunos colegas que cubren la mañanera, la conferencia de prensa del presidente, y en lugar de generar un llamado de atención por parte de esos que se sienten de la élite en los medios tradicionales, salen a solidarizarse. Solo como un ejemplo, León Krause desde Estados Unidos, conductor de noticieros en Univisión en Los Ángeles, California, el propio expresidente de México, Felipe Calderón, pero digamos que un cacahuatito como Sin Censura, que conduce tu servidor Vicente Serrano, recibimos amenazas de muerte y nunca nadie de estos que se sienten de la élite se han solidarizado. ¿Será porque pues no le apostamos a lo mismo? ¿A quienes informan ellos y a quienes informamos nosotros? Y por ahí creo que se puede ir deshebrando este tema tan apasionante, mi querido Roberto. ¿A quién sirves tú, Vicente? Al pueblo. Mi intención, mira, yo le cuento un poco a la audiencia y te cuento a ti. A mí me tocó trabajar para Univisión, para Telemundo. Llevo más de 20 años en los medios de comunicación. He trabajado para Azteca América. Pero ahora desde la trinchera independiente puedo decir con la misma autoridad moral de proteger mi carrera, de nunca venderme, de nunca haber sucumbido al chayote, que tengo la autoridad moral para buscar que la gente de a pie ya no siga creyendo en las verdades absolutas. Las verdades absolutas de los Saludowski, de los López Dóriga, de estos personajes que por tener un poquito de fama o trabajar para estos medios impresionantemente grandes, los gigantes como en el caso de Televisa, de Azteca, de Imagen, pues se sienten tocados por Dios. ¿A quién le sirvo yo? A esa gente a la que le pido que no confíe ni en tu servidor a ojos cerrados. Fuera máscaras, y ojalá que desde mi imparcialidad, no desde mi objetividad, porque siempre comparto mis opiniones que son subjetivas, pero desde mi imparcialidad poder contribuir algo así como a la democratización de los medios de comunicación, tanto en México como en Estados Unidos, para la gente que habla español acá en la Unión Americana. Fíjate, yo te iba a preguntar si tú habías sido objeto de censura y me sorprende que
que hayas dicho que hasta amenazas de muerte has recibido, Vicente. Sí, recibimos amenazas de muerte en los últimos meses del gobierno de Enrique Peña Nieto. Me imagino que por obvias razones. Yo no tengo tapujos en decir que fui un crítico y muy duro del cochinero que estaba dejando Enrique Peña Nieto, y hace unas semanas también empezamos a recibir amenazas de muerte, aunque te soy sincero que no he buscado o no he pensado en una coincidencia de temas hoy a las amenazas que recibimos anteriormente. Y nada más para que te des una idea, si de censura hablamos, deberían de buscar en los archivos de Telemundo en Chicago hace 9, 10 años, ¿por qué la salida de este servidor? Yo sigo sosteniendo que mi salida no fue por cuestiones económicas, no fue por cuestiones de otra índole, sino por una investigación que realizamos de la mafia hispana que rodeaba en ese entonces alcalde de Chicago, Richard Daley, y que pues llegaron a quejarse y tal vez a jalarle la rienda a la gerencia de Telemundo, y casualmente 2 semanas después de esa visita de un conocido senador estatal acá en Illinois, en Estados Unidos, Martín Sandoval, pues se da la salida de tu servidor. Yo lo sigo sosteniendo, porque tal vez en un detalle de solidaridad me lo confirmó el Ejecutivo. ¿De qué hay censura? Hay censura, pero es más todavía impresionante la censura en las redes sociales, que se supondría serían más libres. Bien. Sería ese espacio para que el pueblo se exprese. Y fíjate que en México, nada más para cerrar esta idea, mi querido Roberto, por eso le tienen miedo los medios tradicionales, por eso estos intentos de tumbar cuentas críticas de esta mafia del poder, como la llamaba Andrés Manuel López Obrador, de este prianismo que tanto daño le ha hecho a México, porque las redes sociales le dieron una cercanía a la gente de a pie que ya estaba harta, y no te voy a echar a perder el programa con mis groserías, que estaba hasta el gorro. Venga, aquí puedes decir lo que quieras. Bueno, estaban hasta la madre encabronados por tener gobiernos como los del PRI, los del PAN, que se sirvieron con la cuchara grande, mientras los ricos se hacían más ricos, los pobres se hacían más pobres. Esta pregunta te va a gustar. Con lo que has visto, y también para el auditorio que tenemos en España, en Argentina, con lo que has visto, ¿tú crees, y te cito a Chris Hughes, que es el creador de Facebook junto con Mark Zuckerberg, él dice, Chris, que Zuckerberg está rodeado de gente nacionalista supremacista, y que Zuckerberg, por tener el 60% de las acciones de Facebook, es el único que decide qué algoritmos poner para censurarte o para no censurarte. Entonces yo te pregunto, ¿tú has visto alguna línea que, por ejemplo, Hispan TV lo cerraron, a Alex Jones le tumbaron la cuenta, en España al partido Podemos, en México Astillero, a Jalife, al expresidente Correa, estando en Europa, le cerraron la cuenta de Facebook? Parece una directriz. ¿De dónde viene esto? Y sobre todo, lo más preocupante, ¿de qué ideología crees que venga esto? Híjole, qué pregunta tan difícil de responder, mi querido Roberto, y tal vez por eso también critican tanto esos de la élite a un Alfredo Jalife, que aseguran son teorías de conspiración. Pero yo sí creo que hay titiriteros, hay personajes o poderes que mueven los hilos también en medios de comunicación y en redes sociales. Solamente sería cuestión de hacer lo que tanto nos dicen en el periodismo: follow the money. Y muchas de estas empresas cada vez se hacen más poderosas, y ahí es el gran riesgo. Solamente como ejemplo te doy otra vez lo de Telemundo. Telemundo lo compra NBC, a NBC lo compra Comcast, y termina siendo un monstruo de las comunicaciones. Híjole, qué interesante pregunta. Lo que sí considero, los blancos, el supremacismo blanco, por ahí. Yo no sé si a tal grado, porque yo soy uno de los más duros críticos del presidente Donald Trump. Yo todavía no siento la censura hacia acá, hacia Estados Unidos, a pesar de que le
haya puesto todos los adjetivos que te puedas imaginar después de decir que nosotros los mexicanos éramos criminales, narcotraficantes, asesinos, que somos lo peor de lo peor, y de sus constantes críticas hacia los migrantes. Yo, fíjate qué interesante, desde Chicago, en donde está tu casa y la casa de todos ustedes que están en sintonía. Gracias. He sentido más censura hacia México, y te voy a decir tal vez por qué sea esto, porque el 70% de mi audiencia, ahí está, aunque estoy en Chicago, está en México. Tal vez por ahí vaya la cosa. De lo del supremacismo blanco, pues digo, sería muy inocente de mi parte decirte que no hay una mano en esto, pero también han sido tumbados de las redes los grandes personajes que le apuestan a estas teorías y a estas ideas. Ahí está Alex Jones y están otros personajes. Insisto, yo te hablo por mí, en mi situación veo más riesgo de censura hacia México, aunque esté transmitiendo desde Estados Unidos, que para el mismo Estados Unidos. Claro, porque eres líder en habla hispana, Vicente, y eso nos pasa a nosotros. A ver, además, yo quisiera que me dieras tu impresión hacia el futuro. Además de un gran poder económico por arriba de las leyes, de los gobiernos y de las empresas privadas, las plataformas como Facebook o como YouTube, como Google, interferir en las elecciones, denuncia Chris Hughes, interferir en las elecciones, interferir en tu salud mental, interferir en tu vida privada, espiarte. ¿A qué monstruo nos estamos enfrentando la humanidad, querido Vicente? ¿Cómo lo ves para el futuro? Al monstruo de las 1000 cabezas, a la medusa, mi querido Roberto. No nos queda, ni siquiera los que tenemos años trabajando en estas plataformas, no nos queda claro de qué tan poderoso es el monstruo. Pero hablando de estas cosas, hay que prestarle atención al papel que están jugando estas empresas, sobre todo en plataformas digitales, en tiempos de elecciones. No creo que sea coincidencia, yo no creo que hay coincidencias en la política, pero nada más para dejarte en claro esto. Recuerdo que hace años, en las elecciones del Estado de México, que llevaron al poder a Alfredo del Mazo, nosotros desde Estados Unidos teníamos una gran audiencia, cientos de miles de visualizaciones en vivo y en directo desde nuestra trinchera, y de pronto Facebook nos prohibió transmitir en vivo y en directo desde nuestra cuenta sin más explicación. Nos tumbaron también las transmisiones en YouTube, ojo, en tiempos electorales. Tan es así que estuvimos a punto de perdernos las transmisiones en nuestro canal oficial en Sin Censura Media en YouTube de este proceso electoral que llevó al poder Andrés Manuel López Obrador, porque YouTube 3 meses antes también nos tumbó y nos quitó los privilegios para transmitir en vivo y en directo. El gran riesgo es que, a pesar de que buscamos la democratización de estas plataformas digitales, siempre el que mueve los hilos arriba tiene el poder de decidir si estás o no estás. Nosotros también, los que nos dedicamos honesta, independientemente a informar, deberíamos de buscar pues qué plataformas o qué herramientas nos dan una mayor seguridad, tal vez buscar la mejor de las redes. Y aquí también las audiencias tienen un papel fundamental de ejercer una presión. Yo sé que es muy difícil ir contra el poder económico y los que mandan el mundo con el señor dinero, pero sí ejercer una presión para que los medios independientes, los medios alternativos, en el caso de ustedes que también fueron censurados, pues regresen en otras plataformas y que no quede como una anécdota de lo tumbaron y ya desapareció. Claro. En el caso del doctor Jalife, por ejemplo, anda buscando opciones en otras redes alrededor del mundo. Bien. Vicente, para cerrar esto, a ver, ¿cómo entiendes esta ecuación? Ahí pusimos en el reportaje de entrada. ¿Qué demonios hace, perdón por la pregunta, qué hace en el Consejo del Pentágono vicepresidentes de Facebook, Google, Alphabet, Microsoft, que le soplan al oído a los más altos militares que deciden las guerras en el mundo? ¿Qué hacen esos ahí? Pues es que
estas plataformas digitales se han convertido en verdaderas armas nucleares, si me permites la expresión. No se asusten. Bueno, no hay que olvidar la primavera árabe, que todo se armó a través de las redes sociales. Claro que a los militares les interesa estar cercanos a estos que manejan las redes sociales, y desafortunadamente yo lo veo del otro lado, que a los que manejan las redes sociales les interesa estar cercanos al poder, para que nos demos cuenta tal vez que las redes sociales no son ni tan libres ni tan democráticas como nos lo imaginábamos. Sí es preocupante, definitivamente es preocupante. Yo nada más voy al caso de Julian Assange, que podemos tener nuestra perspectiva muy particular sobre el caso de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, pero mientras hay verdaderos lacras, sátrapas, personajes lamentables, corruptos, asesinos, libres, duermen en su casa, tenemos a este personaje que con sus claroscuros básicamente nos mostró un camino a eso, a la verdad o a la libertad de prensa. Insisto, está debate lo que estoy diciendo, pero él está tras las rejas y otros personajes andan como Juan por su casa. Yo creo que deberíamos, nosotros los que nos dedicamos al periodismo alternativo e independiente, de siempre tener un ojo a dónde se están moviendo estas redes sociales, porque no quieres que estas redes sociales terminen convirtiéndose en algo así como una prisión para los que ya estamos dentro. Bien. Tú que fuiste hace unos días a México, López Obrador, ¿quién es? ¿A quién sirve? ¿Por qué muchos le tienen, bueno, no muchos, pero hay algunos ahí le tienen miedo? ¿Y qué está sufriendo López Obrador? López Obrador está en una navaja de muchos filos. Por un lado tiene el poder desde Estados Unidos, que lo está tratando de jalar con Donald Trump a la cabeza. Hay fuertes presiones por parte de la oposición, o lo que queda de una oposición sin brújula, que no llega todavía a encontrar el camino después de lo ocurrido el 1 de julio, y con esa oposición también los poderes económicos nacionales, de esos que vivían de los privilegios, de la corrupción, de la impunidad, de los compadrazgos, y que van a hacer todo lo que sea posible para descarrilar el tren de la cuarta transformación. Un López Obrador que creo que toma el lado correcto de la historia, se sienta en el lado correcto de la mesa, de buscar que los jodidos, los pobres, los que menos tienen, los vulnerables, tengan los reflectores, pero pues no lo van a permitir tan fácilmente esos que le apuestan a aeropuertos o le apuestan a desestabilizar desde los medios de comunicación, incluso a esta idea del cambio de régimen. Yo sí veo una muy marcada mala leche, no sé si lo entiendan en la audiencia, una muy mala vibra, malas intenciones de muchos que se dedican a comentar en redes, que dedican a comentar en medios tradicionales para ir generando un discurso, una idea que verdaderamente no existe. Y aquí está la prueba. Hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia con los directivos de 3 de los bancos más importantes del mundo, HSBC, JP Morgan, solo por mencionar 2 de ellos, Mizuho creo que es el otro, anuncian el plan de rescate de Pemex, la compañía petrolera mexicana, la del Estado mexicano, que va contra todo lo que nos han dicho en los medios tradicionales, que no hay confianza, que esto va rumbo a Venezuela, que López Obrador va a terminar siendo como Maduro, como Chávez, en un descuido hasta como Cuba, en fin, todo lo han dicho en los medios de comunicación. Los robots. Esos que pueden decir cualquier cosa y que todavía siguen teniendo fama y de alguna manera categoría, pero que no deberían de merecer el respeto, al menos
no tienen el respeto de tu servidor. Vicente, es un honor haberte tenido. Mira, se nos fue rapidísima la media hora. Gracias, Vicente. Estaremos, si me lo permites, más adelante en otros programas y te felicito por tu éxito y sobre todo te agradezco porque parece ser que nos estamos uniendo en una gran red sin censura de medios alternativos. Gracias por estar a la cabeza y a la vanguardia. Vicente Serrano, un abrazo hasta Chicago. Gracias. Y a usted agradecerle siempre. Mire, quédese con 2 puntos en su mente y vuélvalo a reflexionar. El primero, ¿qué hacen los vicepresidentes de Facebook, Google, YouTube, Alphabet, WhatsApp, Microsoft dentro del Pentágono? Como la Junta de Consejo que les sopla al oído a las personas más importantes que deciden las guerras, las invasiones, la seguridad de Estados Unidos y la paz o la guerra del mundo. Segundo, dice el cofundador de Facebook que Mark Zuckerberg está alterando la democracia del mundo, ya que él, como dueño, con más del 60% de acciones de Facebook, es quien decide, el único quien decide qué algoritmos poner para controlar los discursos de odio, las tendencias, el bien y el mal, la libertad, es decir, lo que a su criterio usted debe ver, saber y conocer, y que no. ¿No es esto jugar a Dios? Buenas noches.